y así hemos llegado a crímenes de inicios del siglo pasado, emblemáticos, personajes como Tatán, o casos más de las últimas 2 décadas del siglo pasado, como el caso del crimen de Marita Alpaca, o el conocido como Calígula. Y ahora queremos hablar un poco sobre qué podemos escuchar y qué podemos reflexionar y qué podemos conocer un poco la historia de los crímenes más misteriosos del siglo XX. Y es que vamos a darle la bienvenida a José Santana, él es director y productor de Lima Criminal, que es un podcast. Ahora que hablamos de la tecnología, los podcasts se han vuelto una realidad cuando queremos informarnos, divertirnos, entretenernos. Siempre estamos buscando un buen podcast y creo que esta es una excelente opción. ¿Cómo está, José? Buenas tardes, bienvenido, exitosa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. Gracias. Lima Criminal, ustedes repasan los crímenes más misteriosos del siglo XX. ¿Cómo surge la idea de hacer un podcast con un tema tan interesante y sobre todo histórico? Bueno, vivimos un poco rodeados de información sobre la violencia, ¿no? En todas las épocas, digamos que esto se ha exacerbado en los noticieros en los últimos 10, 15 años, más con la tecnología y la abundancia de cámaras de seguridad. Y a veces esta sobreabundancia de información que es necesaria para que el público esté informado y sepa lo que pasa, eh, termina exacerbando más los miedos, termina siendo un poco más emocional que invitarnos a reflexionar, ¿no? Desde ahí surge la idea de cuánto nos ayuda a pensar y cómo pensar. Es más difícil, obviamente, cuando son sucesos cercanos, recientes, porque todo está un poco más a flor de piel, porque por ahí nos afectan directamente, o alguien que conocemos. Y con Miguel Ángel Vallejo Samechima, que es el guionista, que es escritor, que es dramaturgo, que es investigador, empezamos a trabajar la idea de hablar de crímenes emblemáticos de diferentes décadas del siglo XX. ¿Por qué en el siglo XX? Para tener un poco de distancia y poder reflexionar. Entonces, así surge la idea, ¿no? Un poco pensando en cómo la crónica roja, que es un género que en nuestra prensa tiene más sesgos, ¿no? Porque finalmente a partir de esa crónica, a partir de los reportes de prensa, es que puede hacerse la investigación. Y así hemos llegado a crímenes de inicios del siglo pasado, emblemáticos, personajes como Tatán, o casos más de las últimas 2 décadas del siglo pasado, como el caso del crimen de Marita Alpaca, o el conocido como Calígula. Ese ha sido el disparador de nuestra reflexión. Así es, y me gustaría un poco comenzar con esta historia del monstruo de Armendáriz, que fue, digamos, un crimen que ha tomado mucha notoriedad y tiene un tema histórico, porque ahora se habla mucho sobre aplicar la pena de muerte en nuestro país y hay congresistas que dicen, salgámonos, por favor, de la Organización Nacional de los Estados Americanos y así podemos aplicarla aquí. Pero según la historia, ¿realmente fue culpable el monstruo de Armendáriz? ¿O nos equivocamos como país? Bueno, hay un registro, lo que se registra en la investigación es que cuando aparece el cuerpo del niño asesinado, se buscó inmediatamente un culpable, ¿no? La noticia fue tan impactante, tan dolorosa, con justa razón, obviamente, Claro. que la demanda de un responsable por parte de la sociedad era inmediata, ¿no? Entonces encontraron a esa persona que vivía en la precariedad, que vivía en una covacha cerca a la zona donde se Bien, vamos a buscar mejorar la comunicación con José Santana, director y productor de Lima Criminal, este podcast que usted puede escuchar y conocer sobre los crímenes más misteriosos del siglo XX. Voy a enumerar algunos de ellos. El misterioso asesinato del empresario Luis Banchero, el monstruo de Armendáriz, Mamoru Shimizu, el primer asesino serial en nuestro país, Tatán, el ladrón de guante blanco. Lima Criminal es un podcast que tiene 8 episodios que repasa los crímenes más emblemáticos ocurridos
en Lima de diferentes épocas, yo lo escucharía. A mí me encantan los podcasts, más aún cuando nos pueden dar un contenido histórico, nos pueden dar datos, hay una investigación, hay un trabajo detrás, como es lo que nos menciona José Santana. Y yo le hablaba un poco del monstruo de Armendáriz porque en esa coyuntura donde la inseguridad viene creciendo, donde tenemos cada vez delitos que son más cruentos, se ha vuelto a poner en debate sobre la mesa el hecho de aplicar o no la pena capital, la pena de muerte. Se aplicó con esta persona llamada el monstruo de Armendáriz, luego de encontrar a un niño fallecido de una forma bastante cruenta. Así que le damos nuevamente la bienvenida a José Santana, que este tema, el monstruo de Armendáriz, es uno de los 8 episodios que encuentran en el podcast Lima Criminal. José, ya estamos nuevamente conectados, escuchamos. Muchas gracias por buscar seguir conectados. Comentaba que cuando sucedió el hallazgo de esta persona, de ese niño, el hallazgo de su cuerpo, el impacto en la sociedad fue muy grande, ¿no? Era un crimen horrendo, obviamente un pequeño que aparece su cuerpo violentado, y el impacto de este suceso generó la necesidad de encontrar, con toda razón, al responsable. El problema es que al parecer los prejuicios llevaron a que se sancionara al primero que encontraran, ¿no? Que era esta persona que vivía en la precariedad, que vivía en una covacha, en la zona de Armendáriz, una zona desolada, cerca donde se encontró el cuerpo del niño, y sin muchas pruebas se le juzgó, ¿no? Y el registro que queda en prensa es que se exacerbó los ánimos de la gente, ¿no? Se le nombró rápidamente el monstruo, se le llenó de adjetivos, cuando él negaba su culpabilidad se le acusaba de cínico, etcétera. Y bueno, la necesidad de un culpable hizo que se encontrara a lo que yo llamo el primero que, según la mirada prejuiciosa de la época, tenga cara de culpable, ¿no? Era pobre, era marginal, no estaba integrado a la sociedad económicamente, era negro, y bueno, no tenía familia, bueno, nadie iba a reclamar por él, y aparentemente estas razones facilitaron a que no tuviera mayor defensa. Hubo gente que trató de defenderlo, esos datos pueden encontrarlos en el episodio del podcast, y con el paso de los años, incluso en la justicia peruana se ha reflexionado sobre el caso, ¿no? Incluso algún alto magistrado ha mencionado la posibilidad de conceder un indulto póstumo, cosa que ya no tiene solución, al menos quedaría la oportunidad de lavar su honor, porque como bien se mencionó, fue condenado a muerte, ¿no? Y bueno, eso es uno de los riesgos de jugar con el tema de la pena de muerte, ¿no? Cuando la justicia a veces tarda o cuando la justicia a veces se acelera demasiado por presiones, no se logra impartir con claridad y se generaría una condena irreversible, ¿no? Creo que en Exitosa, con tanta información que manejan de periodismo y tal, deben conocer muchos casos de gente que se pasa tiempo detenida o tiempo encarcelada e injustamente ese tiempo no lo recupera, pero bueno, digámoslo, ojalá con buena voluntad lo pueda recuperar, pero la vida no se recupera más en el caso de la pena de muerte. Así es. Bueno, ese es el primer episodio de Lima Criminal de esa temporada de 8 episodios, es el monstruo de Armendáriz. Así es. Ahora yendo un poco al tema de la curiosidad, yo te confieso que una de mis series favoritas en Netflix es Mindhunter, no sé si la has visto, porque repasa los asesinos criminales de Estados Unidos que son terribles. Aquí en nuestro país, ¿quién fue el primer asesino serial? Bueno, mencionamos en el caso de Mamoru Shimizu, que es indicado como el primer asesino serial, que es una persona de ascendencia japonesa. Toda su familia fue parte de los primeros migrantes, del segundo grupo de migrantes que llega a inicios del siglo pasado. Es un caso bastante misterioso, ¿no? Se les indica a él porque era el único familiar que sobrevive a una serie de crímenes que suceden en una sola noche, mueren 7 personas, ¿no? Por eso se les indica como asesino serial, mueren 7 personas con el mismo método en la misma noche, pero igual es misterioso el caso porque durante la noche los cadáveres son llevados desde la casa en que fue el crimen hacia una acequia que está a varios kilómetros, entonces se presume que necesitó de ayuda, ¿no? Y ahí es donde entran las especulaciones, donde también los prejuicios culturales, digamos que la sociedad japonesa integrada al país era reciente, la integración era reciente, no exenta de problemas, de prejuicios, entonces la incomprensión cultural, el propio misterio, la geopolítica de ese momento también afectaron la forma en que se investigó,
¿no? Pero es un caso interesante, me parece que es el cuarto episodio que se publicó, vale la pena, está muy bien investigado, muy bien Increíble. redactado, muy bien locutado por Leo, por Lenny, por el equipo de Lima Criminal. Ahora, José, ¿cuál es el enfoque que tiene cada episodio del podcast? Y te lo digo porque como una persona que le gusta ver un poco estos temas criminales, mi mamá incluso ve una serie que está en Discovery que habla también sobre los asesinatos más sonados de los artistas. Siempre vemos ese contenido en casa. Por ejemplo, en Netflix hay una serie que se estrenó el año pasado que fue Dahmer, ¿no? Y Jeffrey Dahmer. Y lo que ha provocado es que la gente le cree una admiración hacia un personaje tan negativo, y así han habido otros personajes. ¿Cuál es el enfoque que tiene Lima Criminal? Bueno, qué buena pregunta. Nosotros hemos reflexionado sobre eso y como mencionaba al inicio, nos gustaría que los episodios generen preguntas, que más allá de la curiosidad no sea un despertador de morbo, sino que nos invite a la reflexión. Entonces, la idea es efectivamente contar una historia, efectivamente contar entre telones que no hayan sido tan divulgados en la medida de que estos existan, y también reflexionar sobre los sesgos de cada época, ¿no? O sea, si bien había el tema de la incomprensión cultural, por ejemplo, en el caso de Mamoru Shimizu, o el caso del racismo, el clasismo, en el caso del Mozo de Armendáriz, hay otras formas de prejuicio que han afectado la manera en que la prensa de la época ha abordado los crímenes. Entonces, mirarlos con distancia, no para juzgar, porque cada época tiene sus prejuicios, sino para aprender o para pensar. Y por último, hay un tercer eje, que es el impacto en la cultura de estos casos. Muchos de estos casos han generado libros, películas de cine, obras de teatro, canciones, incluso series de televisión, ¿no? Y eso también es importante porque marcan una época de alguna manera. Si logran impactar tanto que se conviertan en artefactos culturales, en productos culturales, es porque marcan una época. Entonces, trascienden el hecho de la crónica roja y se pasan a formar parte de nuestra cultura en general, ¿no? Así Porque es, como Calígula. digamos que el impacto del mito hace que dure. Así es. Ahora ya para ir cerrando, por favor, José, dentro de estas series criminales siempre hablan un poco del aspecto psicológico, pero aquí en Lima Criminal ustedes van por el tema del contexto social. ¿Han podido encontrar algún hilo conductor, una referencia entre todos los asesinos de los 8 episodios? ¿Algo tienen de similar? ¿Algo los vincula? Yo podría mencionar dos ideas aquí, ¿no? Hay un eje que está asociado a la admiración de la época, que vendría a ser el caso de Tatán y el caso de Carita en el duelo de Carita y Tirifilo, ¿no? Estamos hablando de códigos de hace más de un siglo, ¿no? Que generaban cierta admiración en la población. Recuerdo algo más contemporáneo, que no es un caso de los episodios, que es Loco Perochen en los 80s, que también generaba cierta admiración. Y quizá no está mencionado explícitamente, pero creo que es un eje que está en los 8 episodios, es la forma en que se ha cubierto, la forma en que se ha tratado estos crímenes en el sistema judicial y en el sistema policial. No creo que podría ser una reflexión para todos respecto a que no siempre la justicia cumple su rol. Y no son podcasts que estén enfocados en la denuncia, porque no es ese el objetivo, pero si me pides una reflexión, escuchándolos, los hemos producido durante la primera mitad del año, ahora los escuchamos y queda esa sensación, ¿no? De, caramba, esto podría haberse solucionado de otra manera. Bien, gracias a José Santana, director y productor de Lima Criminal. Por favor, ¿dónde podemos encontrarlos? Eso. Bueno, antes de despedirme quiero agradecer el aporte de UPC Cultural, que tiene esta página web, que es un centro cultural virtual, y así como en los centros culturales físicos uno puede encontrar exposiciones, obras de teatro, qué sé yo, en su web hay mucho contenido digital, exposiciones virtuales, en este caso los podcasts, hay podcasts antiguos también, bueno, atemporales, digo antiguos porque han sido producidos antes, sobre teatro, sobre artes escénicas. Pueden encontrar curioseando en la web o si no buscando Lima Criminal en Spotify o en las plataformas de podcast que más les gusten, sea Google Podcast, Apple Podcast. Y también quisiera despedirme mencionando a los compañeros y compañeras que hacen posible que este podcast exista, a los presentadores Lenny Luna Victoria, a Leo Caparrós, a Miguel Ángel Vallejo Sarnechima, que es el investigador, el guionista,
a Romina López Barreda, estupenda actriz que también participa, Exitosa. a Chiqui Navarro que hace la postproducción, y bueno, el equipo de UPC Cultural, liderado por Javier Alcázar, a Michelle Acumpa, a Micaela Ruiz, que nos ayudan a que esto pueda llegar a los oídos de todo el público. Bien, gracias, José. Y una pregunta final como una admiradora de ese tipo de contenidos. ¿Piensan hacer una segunda temporada quizás con otros crímenes, pero del siglo XXI? Nosotros venimos investigando, trabajando en eso, un poco del siglo XXI, no tanto porque como mencioné es un poco difícil, la distancia de tiempo permite ser un poco más crítico, ¿no? Cuando es muy cerca uno puede correr el riesgo de ser un poco más emocional, pero estamos ahí proponiendo a la UPC Cultural, ojalá lleguemos a un feliz acuerdo para sacar una segunda temporada adelante, y seguramente también le estaremos tocando la puerta para otros proyectos de Advenedizo Podcast que tendremos a finales de año. Son bienvenidos. Muchas gracias a José Santana, director y productor de Lima Criminal. Ya saben que lo pueden escuchar en Spotify y ya en el portal del OPC. Muchas gracias, José. Bueno, Feliz buen día, sábado. muchas gracias por la invitación.